Mis hermanos, en torno a la exposición de la epístola que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, nos encontramos en la enseñanza número 32 de la epístola y estamos ubicados en el capítulo número 5. Estamos ubicados en el capítulo número 5. Ahora, no puedo empezar la exposición del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana sin primero posicionarnos en el contexto del pasaje. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Así que voy a hacer un muy rápido resumen de lo que la epístola enseña. El apóstol Pablo, después de haberse presentado a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Roma, les expone su deseo de presentar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta expresión de lo que es el evangelio del Señor Jesucristo, el tema de la epístola, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Dios, él lo expresa de la siguiente manera en los versículos 16 y 17 del capítulo 1. Él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, a partir de allí, a partir de haber presentado el tema de la epístola, el bendito evangelio del Señor, entra a mostrar desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, en toda esa sección entra a mostrar por qué es necesario el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Y lo que muestra en ese bloque, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, es que todos los hombres, tanto judíos como no judíos, judíos como gentiles, judíos como griegos, todos los hombres están bajo la condenación de Dios, están bajo la ira de Dios, están destituidos de su gloria. Él dice en el capítulo 3, versículo 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y en el versículo 23 del capítulo 3 resume diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, habiendo presentado el tema del evangelio, presenta el por qué es necesario entonces el bendito evangelio para todos los hombres. Y a partir de allí, a partir del versículo 21 del capítulo 3 hasta el final del capítulo 4, el apóstol Pablo expone la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 21 del capítulo 3 inicia diciendo: pero ahora, un bendito pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Y inicia a partir del versículo 21 del capítulo 3 hasta el final del capítulo 4 a exponer el bendito evangelio, la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, a tal punto que en el capítulo 4 expone que esa ha sido siempre la manera en que el hombre ha sido salvo por Dios, al creer en la bendita persona del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 trae como ejemplo a Abraham. Abraham fue justificado, fue aprobado por Dios al depositar su confianza, al depositar su fe en aquel que habría de venir, al depositar su fe en la promesa que Dios le había dado. Y en el capítulo 5, en los primeros 11 versículos del capítulo 5, que fue el texto que expusimos la última vez que estuvimos exponiendo la epístola a los romanos, en esos primeros 11 versículos del capítulo 5, el apóstol Pablo entonces, después de haber expuesto la obra de Cristo, expone la seguridad absoluta, plena, de que el cristiano, que aquel que está unido, debe tener en torno a su salvación. En los primeros 11 versículos del capítulo 5, entonces Pablo expone la absoluta y plena seguridad que el cristiano debe tener en torno a su salvación. Y eso fue lo que vimos entonces la última vez que expusimos la epístola a los romanos. Él dice en el versículo 10 y 11, como un resumen de todo lo que expone en el versículo, en los 11 primeros versículos de Romanos 5: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 31 enseñanzas, he resumido 31 enseñanzas en unos 4 minutos en torno a lo que el apóstol Pablo hasta este momento ha enseñado en torno a la epístola a los Romanos. Ahora, en torno a esta última verdad que viene exponiendo el apóstol Pablo en los primeros 11 versículos de Romanos 5, es decir, la absoluta certeza de su salvación al estar unidos a nuestro Señor Jesucristo, en torno a esta última verdad de que somos salvos por depositar nuestra fe en Cristo, que no se involucran nuestras obras buenas o malas en torno a nuestra salvación. En torno a esa verdad, muchas personas tienen un gran problema en aceptar que esa sea la manera de ser salvo, y muy posiblemente, y creo que puede llegar a ser así, personas aquí sentadas que se dicen llamar cristianas también en sus mentes luchan con eso. Luchan con la verdad, con la doctrina de la justificación por la fe. Luchan y piensan, ¿será que solamente por depositar la fe en Jesús soy salvo? No interesan mis obras en torno a mi salvación. Es una lucha que muchas personas tienen en torno a esa verdad. ¿Por qué? Porque lo más lógico que viene a nuestra mente, lo más razonable que viene a nuestra mente es que Dios, mirando desde el cielo a los diferentes hombres, debiera separar a los que son menos malos de los totalmente malos y darles la salvación a los que son menos malos o a los que hacen cosas buenas. Ahora, el problema con ese pensamiento es que no habrían dos lados, solo habría un lado, y plenamente son los condenados, porque todos estamos en una condición caída delante del Señor. Las personas en torno a su salvación, en torno a la verdad y a la seguridad que Pablo expone en esos primeros 11 versículos, llegan a hacerse estas preguntas. ¿Cómo es posible que Dios no tome en cuenta mis acciones, mis obras, mis pecados, sino que solo tome en cuenta las obras de Cristo? ¿Cómo es posible que Él vea las obras de Cristo como si fuesen mías? ¿O de qué manera el sacrificio de una persona, por más noble que haya sido, puede acarrear tales beneficios increíbles para tantos? Muchas personas luchan, así no lo expresen, con sus mentes, en sus corazones, los inquietan si esto realmente es así. Ahora, aunque este puede ser un pensamiento común en muchas personas y una lucha interna en torno a depositar su absoluta confianza en torno a su salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que demuestra este pensamiento, esta inquietud, es un desconocimiento de la historia de la redención que la Escritura enseña. Es decir, el plan eterno de salvación que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Aquellas personas que en su interior, pueden que no lo expresen, pero en su interior siempre están inquietos. ¿Será que solo es depositar la fe en Cristo? ¿Será que solo es depositar mi confianza absoluta de mi existencia en Cristo lo que me lleva a salvación? Esa inquietud lo que expresa es una ignorancia en torno al plan de redención divino. Y para aquellos a los cuales le asalta esa inquietud, el pasaje que vamos a estudiar en todo este mes, que va del versículo 12 del capítulo 5 hasta el versículo 21, es decir, lo que falta en torno al capítulo 5, eso es lo que vamos a estudiar en este mes, es de vital importancia, porque aquí el apóstol Pablo, como dicen muchos teólogos de todos los tiempos, aún contemporáneos, dicen que Pablo desde el versículo 12 al versículo 21 básicamente lo que hace es presentar a vuelo de pájaro la historia de la redención. A vuelo de pájaro, muy rápidamente, la historia de la redención. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el apóstol Pablo del versículo 12 al versículo 21 es exponer la base teológica del por qué somos salvos por la vida de Cristo, o como muchos exégetas traducen el versículo 10, por la vida en Cristo. Vamos a leer el versículo 10, por favor, que lo estudiamos
meses atrás. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, o como algunos lo traducen, seremos salvos en su vida. Salvos al estar en Cristo. ¿Y qué es básicamente lo que hace el apóstol Pablo del versículo 12 al versículo 21? Esto es primordial que quede en nuestras mentes de lo que Pablo hace del versículo 12 al versículo 21, que vamos a estar estudiando en este mes. Básicamente lo que hace Pablo es enfatizar que estamos en Cristo, no en Adán. Eso es lo que él hace. Va a enfatizar que ahora estamos en Cristo, no en Adán. Por favor, leamos del versículo 12 al versículo 21 el texto que vamos a estar estudiando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos, aquellos que no entienden o luchan por aceptar cómo es posible que Dios no tome en cuenta sus pecados, sino que si se está unido a Cristo, Dios cuente la obra de Cristo a su favor, es porque no han entendido que para Dios en torno a la salvación solo hay dos tipos de hombres: aquellos que están en Adán o aquellos que están en Cristo. Dios en su plan soberano eterno designó dos cabezas representativas, dos hombres que por sus obras cobijan a aquellos que están unidos a cada uno de ellos. Y eso es básicamente lo que el apóstol Pablo expone en estos versículos. Para que aquel que se encuentra unido a Cristo por la fe, aquellos que han depositado su plena confianza en Él, su existencia en Él, tengan la plena certeza de su salvación, pues están en Cristo. Recuerden que el capítulo 5, esa es la intención de Pablo. La intención de Pablo es que el creyente tenga la absoluta certeza de su salvación. Aquí presenta la base teológica. ¿Sabes por qué eres salvo? Porque o estás en Adán o estás en Cristo. Y si estás en Cristo eres salvo, porque las obras que ve Dios no son las tuyas, sino las del Señor Jesucristo. Martin Lloyd Jones comentaba en torno a este pasaje y a esa lucha que muchos tienen. La gente todavía tropieza, como lo hizo entonces, es decir, en la época de Pablo, en esta doctrina de la justificación solo por la fe. Tendemos a seguir pensando que tenemos que salvarnos a nosotros mismos viviendo una buena vida y que así podemos hacernos cristianos. Siempre hay una dificultad en recibir la salvación como un regalo gratuito a través de la justicia de Jesucristo. El apóstol trata esto de una manera nueva y fresca aquí.
Él señala que no hay nada nuevo en esta idea de imputación, porque la historia de toda la raza humana solo puede entenderse en términos de nuestra relación con Adán y la imputación de su pecado a nosotros. En otras palabras, Dios siempre ha tratado con la humanidad a través de una cabeza y un representante. Toda la historia de la raza humana se puede resumir en términos de lo que ha sucedido a causa de Adán y lo que ha sucedido y sucederá a causa de Cristo, decía Lloyd Jones. Este pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 ha sido considerado, y estoy de acuerdo, como el pasaje más importante de la epístola a los romanos. A tal punto que dicen muchos exégetas que si no se entiende lo que el apóstol Pablo expone en estos versículos, malinterpretará lo que ha dicho en los pasajes anteriores y en los pasajes que están por venir de la epístola. Es por esa razón, por la importancia que tienen estos versículos de Romanos 5, versículo 12 al 21, que vamos a estudiar este pasaje de una manera particular. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Básicamente lo que vamos a hacer hoy es ver un panorama general. Es decir, vamos a exponer lo que ya he dicho. La intención de Pablo en torno al pasaje. La intención del Pablo es la siguiente: cristianos, si tú estás en Cristo, tu salvación es segura, absolutamente segura, porque Dios solo ve o a Cristo o a Adán en torno a la salvación de todos los hombres. Si estás en Cristo, tu salvación es segura. Y eso es lo que vamos a ver, ese panorama general de lo que el apóstol Pablo enseña desde el versículo 12 al versículo 21. Ahora, cometeríamos un gran error. Básicamente este pasaje se podría dividir en dos prédicas. Podríamos predicar del versículo 12 al versículo 14, ¿sí? Y enfatizaríamos la obra de Adán, y del versículo 15 al 21 y enfatizaríamos la obra de Cristo, y listo, acabamos la predicación. Y así lo han hecho muchos hombres, pero cometeríamos un error, porque dentro de esta exposición de estos 10 versículos del 12 al 21, básicamente lo que vamos a encontrar es una riqueza teológica fundamental en torno a la doctrina cristiana. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un panorama general, y a partir del próximo domingo, y aprovechando que este mes tiene 5 domingos, vamos a entrar a ver doctrinas fundamentales que enseñan estos pasajes. Doctrinas como cuáles. Aquí, en este pasaje, están implícita o explícitamente relacionadas doctrinas como la autoridad de las Escrituras, la teología pactual o federal, la doctrina del pecado original y la obra de Cristo para salvar a los suyos, es decir, su obediencia activa y su obediencia pasiva. Así que nos encontramos con grandes riquezas que se exponen implícita o explícitamente en este pasaje, que debemos ahondar y trabajar para que al final de este mes, cuando alguien se pregunte en torno a su salvación, cumpla el propósito que tiene el apóstol Pablo en torno a este capítulo 5, y es que tenga la plena certeza y absoluta de su salvación. Así que vamos a ver al día de hoy un panorama general. Y al ver un panorama general quiere decir que no nos vamos a detener en cada aspecto a profundidad que tiene la exposición de estos primeros 10 versículos, porque eso es lo que vamos a hacer a medida que a través de ellos ahondemos doctrinas vitales en la existencia de los creyentes. Así que, como dicen algunos, hoy vamos a ver el árbol entero y no nos vamos a detener en cada rama. O como otros dicen, vamos a ver el bosque entero y no nos vamos a detener en un árbol en particular. Es necesario primero entender el propósito del apóstol Pablo y después sí ahondar como un minero para hallar los grandes pepitas de tesoro, de oro que hay en esta exposición de este pasaje. Así que vamos a ver el panorama general.
Y hacia el final, si el Señor nos permite, en torno al tiempo, vamos a ver la primera implicación doctrinal que nos enseña de una manera indirecta este pasaje en torno a la autoridad de la Escritura. Así que hay dos propósitos en torno a la enseñanza del día de hoy. La primera es que confiando plenamente en lo que las Escrituras enseñan, te sometas a su autoridad. Y segundo, que al verse sometido a la autoridad de lo que las Escrituras enseñan, tengas la plena certeza de que si estás unido al Señor Jesucristo, eres salvo, como dice John MacArthur, eres salvo sin lugar a dudas, eres salvo sin lugar a dudas. Así que empecemos. Y básicamente, el apóstol Pablo, después de exponer los primeros 11 versículos que están en el capítulo 5 de Romanos, y lo que hace Pablo una vez más, repito, es exponer la seguridad plena de la salvación, entra a exponer el por qué. ¿Por qué la seguridad plena de la salvación? ¿Por qué la seguridad y la certeza absoluta de que entraremos en la gloria eterna, en la gloria de Dios? Y el por qué es, como lo he enfatizado, porque o estás en Adán o estás en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo en estos siguientes versículos va a entrar a contrastar la obra de Adán y la obra de Cristo, el resultado de la obra de Adán y el resultado de la obra de Cristo. Y vamos entonces en torno a este panorama general que vamos a ver en esta mañana a empezar. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo aquí claramente señala que fue por la caída en pecado de Adán que el pecado ahora está presente en la vida de todos los hombres, y la consecuencia que trae el pecado también, la consecuencia es la muerte. Que el pecado es un hecho universal, mis hermanos, nadie lo puede negar. En todas las culturas, en todos los tiempos, la violencia, la mentira, las intrigas, el asesinato, el adulterio, siempre han estado presentes en todas las culturas de todos los tiempos. Ahora, la pregunta que el hombre debería realizarse es: ¿por qué? ¿Por qué esta característica común en el hombre, en todas las culturas de todos los tiempos? ¿Por qué esa característica del mal en el hombre? Aquellos que rechazan la veracidad y la autoridad de las Escrituras tratan de dar una y otra respuesta. Una que fue muy popular hacia finales del siglo, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una que fue muy popular entre aquellos que rechazan la autoridad y veracidad de las Escrituras, es que esa maldad implícita en el hombre se debía a la falta de educación de parte de las culturas. Y decían que a medida que el hombre se iba educando, la barbarie iba desapareciendo, y que una muestra de ello eran las culturas occidentales, que con sus avances en la ciencia y en la educación habían llevado a que sus países ahora fueran verdaderamente civilizados. Eso es lo que llegó a pensar el mundo occidental hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Llegaron a pensar: nosotros, los países occidentales, somos la muestra de esto, de que la barbarie se debía a la falta de educación y el progreso, pero mírenos a nosotros, la cultura occidental ahora, cómo hemos progresado. Ahora, inmediatamente cuando el mundo estaba inmerso en ese pensamiento, es más, cuando uno coge teólogos de esa época, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, uno alcanza a paladear ese pensamiento tan positivista en el hombre. Inmediatamente o muy rápidamente vino lo que yo llamo la cachetada divina. Y la cachetada divina fue en que en un periodo muy corto de tiempo, 2 guerras mundiales llevaron a mostrarle al mundo occidental que, por lo contrario, el hombre seguía siendo tan bárbaro como siempre lo ha sido. El judío llegó a mostrar que la maldad del hombre estaba implícito en el corazón, aún en medio de aquellos países que promulgaban que era el desarrollo cultural y de educación lo que iba a llevar al hombre a ser diferente. No,
La Biblia siempre ha dado la respuesta muy rápidamente de por qué la maldad en el hombre. Los 3 primeros capítulos del Génesis ya lo enseñan y aquí Pablo lo presenta una vez más. Él dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, claramente señalando a Adán, como lo podemos ver en el contexto de todo el pasaje. Ahora, eso en torno a por qué la maldad es universal, por qué la maldad del hombre está en todas las culturas. Ahora, la segunda pregunta, que también hoy la filosofía y los que promulgan de una manera sin ninguna base, ya ni científica, los que promulgan la teoría de la evolución todavía al día de hoy, esta pregunta de por qué hay muerte, tampoco, cuando niegan la veracidad de las escrituras, tienen que tratar de callar esa pregunta. Por ejemplo, los que promulgan la teoría de la evolución en torno a la existencia, no pueden dar respuesta por qué si a través de millones y millones de años de azar en un proceso de transformación evolutiva, todavía no existe un ser que pueda vivir para siempre. Esa es una pregunta incontestable. Es una pregunta que tratan de ellos de que no se realice realmente. Ahora la Biblia claramente en los 3 primeros capítulos del Génesis expresa el por qué la muerte y Pablo lo trae aquí. Él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Inmediatamente trae la respuesta. La muerte es una consecuencia del pecado de Adán y tanto el pecado como la muerte están presentes en sus descendientes, es decir, en la raza humana. Pero el apóstol Pablo, entrando a exponer el punto principal que quiere traer, mostrar cómo la humanidad entera desde su nacimiento está vinculada a Adán, mira lo que expresa hacia el final del versículo 12. Voy a leerlo completo, el versículo 12, enfatizando el final. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo por cuanto todos pecaron en torno a lo que acaba o lo que viene referenciando? ¿Cómo así, Pablo? ¿Cómo así que cuando Adán pecó todos pecamos? Sí, Pablo dice que cuando Adán pecó toda la raza humana pecó, porque Adán era representante de la raza humana. El verbo pecaron en el griego, en este versículo, está en un tiempo verbal muy característico del griego, que es el tiempo aoristo. El tiempo verbal aoristo señala una única acción en el pasado que tiene repercusiones para siempre. El verbo aoristo en el griego señala una acción única en el pasado que tiene repercusión para siempre. Así que el apóstol Pablo está señalando que todos los hombres pecaron en una sola acción que tuvo lugar en el pasado. William Barclay dice: si le vamos a dar al tiempo aoristo todo su valor aquí, y en este pasaje lo debemos hacer, el significado más preciso sería que el pecado y la muerte entraron al mundo porque todos los hombres fueron culpables de un solo acto de pecado, de un solo acto del pecado. Sí, básicamente entonces cuando dice porque cuanto todos pecaron, está referenciando que todos pecamos al haber pecado Adán, y por eso la muerte entró a todos los hombres, porque todos pecamos, porque el representante de nosotros pecó, nuestro representante pecó. Y el apóstol Pablo entra a demostrar la veracidad de esta afirmación. Pasa a señalar que esto es tan verídico, escucha esto, que aún aquellos que vivieron en un periodo de tiempo donde no existía la ley de Dios, ¿cuándo? A ver, pensemos. Bueno, el hombre fue creado, ¿cierto? Desde Adán hasta Moisés. Realmente no había una ley explícita. No, Dios no había
promulgado su ley de forma escrita, así que ese es el periodo de tiempo al cual Pablo va a hacer referencia. Va a decir que aún en ese periodo de tiempo donde no había ley, y si no hay una ley explícita, pues entonces no había un quebrantamiento literal en torno a una ley, y por cuanto no había un quebrantamiento literal en torno a la ley, pues no se podía imputar pecado si nadie estaba quebrantando una ley específica. Pero decía Pablo, aún en ese periodo de tiempo la gente moría. ¿Y por qué la gente moría si no había quebrantado un mandamiento específico que Dios hubiese dado? Moría porque ya había quebrantado un mandamiento cuando fue representado por Adán. Y eso es lo que Pablo entra a mostrar aquí. Leamos el versículo 13 al 14. Es que es el sustento de Pablo hacia la afirmación del final del versículo 12. Porque dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Había muerte. Pablo, esa es la lógica de Pablo. Pablo es muy lógico en sus epístolas. Dice, bueno, ¿por qué morían? Claro, morían porque habían quebrantado un pecado. ¿Pero cuál pecado si no había una ley? No se les había dado una ley. Claramente habían sido representados por su padre Adán. Charles Hodge, para clarificar esto, lo expresa de una manera maravillosa. El gran teólogo presbiteriano dice, el apóstol Pablo arguye así: el castigo supone pecado, el pecado supone ley, porque el pecado no es imputado donde no hay ley. Todos los hombres son castigados, todos son sujetos a males penales, por tanto todos ellos son reos de pecado y consiguientemente todos culpables de violar la ley. Ahora sigue diciendo Hodge, esta ley no puede ser la ley de Moisés, porque los hombres morían antes que aquella ley fuera dada. También dice Hodge, no puede ser la ley escrita en el corazón, porque mueren aquellos que nunca han cometido ningún pecado personal, como los bebés. Hay males penales, por ello, que sobrevienen a toda la humanidad antes que en su estado y conducta merezca tal imposición, es decir, desde que nacemos. La base para esta imposición, por tanto, tiene que ser buscada fuera de ellos mismos, esto es, en el pecado de su primer padre. Y esta es la lógica que trae el apóstol Pablo en el versículo 13 al 14. ¿Quieres demostrarte? ¿Quieres que te demuestre que todos pecamos en Adán? Pues mira, la gente moría desde el periodo de Adán hasta Moisés. ¿Y por qué morían? Porque habían quebrantado una ley. ¿Cuándo? Cuando su representante, su cabeza federal, la quebrantó. Ahora, trae una expresión maravillosa hacia el final del versículo 14. ¿Cuál es esa expresión maravillosa? La expresión maravillosa es que dice, hablando de Adán, el cual es figura, y la palabra griega es tipo o tipe, el cual es figura del que había de venir. Pablo está diciendo, Adán era un símbolo, un tipo, una sombra de aquel que habría de venir, de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y uno se pregunta, ¿y de qué forma Adán era un tipo de Cristo? En que él era representante de los que estaban unidos a él, de que él era representante de los que estaban unidos a él. Ahora, al haber hecho esa afirmación hacia el final del versículo 14, Pablo inmediatamente entra a contrastar en qué sentido, aunque era figura, sus resultados fueron totalmente diferentes. Y eso es lo que hace desde el versículo 15 al versículo 17. Desde el versículo 15 al versículo 17, Pablo presenta contrastes entre la representación de Adán y lo que trajo a los que están unidos a él y lo que atrajo Cristo a los que están unidos a él. Así que vamos a leer y a explicar versículo a versículo del 15 al 17 esos contrastes que el apóstol Pablo presenta. Versículo 15 dice, pero el don, es decir, el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mira que en un versículo Pablo se esfuerza en traer la palabra don y gracia repetidas veces. El apóstol Pablo llama a la obra de nuestro Señor Jesucristo un don, un regalo, una gracia, algo que no merecíamos. Esa es la intención del apóstol Pablo en este versículo 15, acentuar el carácter gratuito de la obra, que como Pablo llama también a Cristo en 1 Corintios 15, este segundo Adán, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué trae este contraste de regalo a la obra que hizo Adán? Del regalo de la obra de Cristo a la obra que hizo Adán. Porque aquí el contraste que trae el apóstol Pablo es de grado. En este sentido, cuando Adán actuó, Adán era representante legal de su descendencia. Adán era la cabeza federal. Sus actos iban a impactar a su descendencia. Pero cuando Adán actuó, no pensó en su responsabilidad y en lo que traería a los que están unidos a él, sino que pensó en sí mismo. Cuando Adán pecó, lo que lo motivó a ir en contra de la ley que Dios le había dado claramente: el día que comáis de este árbol, ciertamente morirás. No pensó sino en exaltarse a sí mismo, porque las palabras de Satanás: el día que de él comeréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, le llamaron la atención. Así que su acción fue egocentrista, pero afectó a toda su descendencia. Por el contrario, Cristo Jesús, cuando actuó como representante legal de los suyos, actuó no pensando en él, sino pensando en los suyos. Así que el contraste es de grado en torno a la acción de uno y otro. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este contraste que encontramos en el versículo 16 ya no es de grado, sino de magnificar la gracia divina. La gracia muestra su grandiosidad en que la condenación vino por causa de una transgresión. Y eso es lo que dice Pablo aquí. La condenación vino a causa de un pecado, pero el don vino aún en medio de una cantidad de transgresiones, pues al pecado de Adán se sumaban las transgresiones de sus descendientes, por las cuales Cristo también moriría. Canfield dice lo siguiente: que un simple delito recibiese como respuesta el juicio es perfectamente entendible. Que los pecados acumulados y la culpa de todas las eras tuviesen como respuesta a la dádiva gratuita de Dios es el milagro de los milagros, absolutamente más allá de la comprensión humana. Así que este segundo contraste que está en el versículo 16 diciendo: la condenación vino a causa de un pecado, el de Adán, pero el don y la gracia no solo de ese, sino los que vinieron a consecuencia de ese, la transgresión de todos los que le pertenecen a él. Cristo murió por ellos, y entonces magnifica la gracia y el don de Dios. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, este contraste expone la diferencia en la existencia de aquellos que están en Adán y aquellos que están en Cristo. Este del versículo 17 expone la diferencia de la existencia de aquellos que están en Adán y aquellos que están en Cristo. Los que están en Adán están sometidos, están gobernados por su condición de muerte. Ahora, no solo en un estado de incapacidad espiritual, muerte espiritual, sino en un estado de pavor a la muerte física. El autor de Hebreos
expone más ampliamente esto que Pablo ha dicho aquí. En Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15, lo leo. Si quieres, anótalo. Por cuestiones de tiempo lo voy a leer. Dice el autor de Hebreos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que aquel que se halla en Adán, la muerte es como su rey, su gobernante, en torno a una incapacidad espiritual, pero también en torno a un temor terrible a la muerte física. Por el contrario, Pablo expone en el versículo 17: los que están en Cristo no reina sobre ellos la muerte. Y dice: sino que ellos reinan en vida, libres de la condenación y por ello libres del temor a la muerte. Así que el contraste del versículo 17 ya no es de grado, ya no es para magnificar la obra de Cristo en contraste, sino para mostrar la diferencia en existencia que hay en aquellos que están en Adán con aquellos que están en Cristo. Nosotros como creyentes no tenemos a la muerte porque sabemos cuál es nuestro destino. Como Pablo decía: yo preferiría partir y estar con el Señor. O como decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Nosotros no estamos sujetos a la esclavitud del temor a la muerte. Así que el contraste que trae Pablo en el versículo 17 es en torno a la diferencia en existencia. Nosotros ahora somos libres, no estamos sujetos a un temor de lo temporal. Cuando llega la muerte de un ser amado, no es el túnel oscuro de a dónde habrá ido. Cuando agonicemos por lo que sea, si tenemos ese periodo de tiempo, no vamos a estar pensando ¿y qué sucederá con nosotros? Sino que el creyente tiene la plena y absoluta certeza de entrar en la bendita gloria de nuestro Dios. Ahora, este pasaje también, el versículo 17, el apóstol Pablo enfatiza ¿quiénes son los receptores de ese don? Es decir, de ese regalo. Porque hay algo particular con el versículo 15. Volvamos a leer el versículo 15. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, muchos cuando leen el versículo 15 hacen esta exégesis y ellos dicen: bueno, Pablo aquí asocia los muchos como los que son receptores del pecado de Adán, pues los muchos que vuelve a enfatizar deben ser los mismos que reciben la gracia del don de Dios. Y entonces piensan de la siguiente manera: pues como los receptores de la caída de Adán son toda su descendencia, pues los receptores de la gracia y el don de Dios, es decir, la obra de Cristo, pues son todos los hombres. Esa es la exégesis que hacen del versículo 15. Ahora, pues no, hacer una exégesis de esa manera es una torpeza, porque viola muchos principios hermenéuticos. El primero, no tener en cuenta el contexto cercano. Y este versículo 17, además de exponer la diferencia en grado de la existencia del que está en Adán, del que está en Cristo, también expone claramente quiénes son los receptores del don, de la gracia. Mira lo que dice hacia el final del versículo 17. Dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Claramente indicando que no son todos. Que la exégesis del versículo 15 es una torpeza, violando un principio muy sencillo hermenéutico, que es tener en cuenta el contexto cercano. Ahora, los que hacen esta forma de exégesis violan el contexto de la carta entera. En la carta entera claramente Pablo muestra que toda la humanidad está en condenación y que la única manera de ser salvos es estar en Cristo. Así que hacer un universalismo, que así se llama esa teología, esa doctrina de que todos los hombres al final serán salvos por Cristo, no tiene un soporte ni en ese pasaje, ni en la epístola entera, ni en la Biblia entera. Ni en la Biblia entera. Ahora, la expresión del apóstol Pablo de quiénes son los receptores del don de justicia, una vez más leo el final del versículo 17, los que reciben
reciben. Recibir es algo que se nos da, por eso es un regalo. Por eso es un regalo. Esto va en contra de la posición común de los arminianos, que piensan que la obra de Cristo fue esta: morir en la cruz y hacer potencial la salvación de todos los hombres. Es decir, Cristo murió en la cruz y las personas que se someten o que creen y se aferran a la obra de Cristo son salvas. Eso suena como muy parecido a lo que promulgamos, pero hay una gran diferencia. Y es que todos los hombres estamos muertos espiritualmente, así que nadie se apropiaría de la obra de Cristo si no es porque Dios le da vida para que se apropie. Así que en este sentido es que los que reciben es un regalo, el don de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que va en contra también de ese pensamiento común de los arminianos. Ahora, Pablo finaliza, versículos 18 y 19, Pablo finaliza este contraste entre las consecuencias de estar en Adán o en el Señor Jesucristo con dos afirmaciones finales que básicamente puntualizan lo que ya ha dicho. Versículo 18 y versículo 19. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo en el versículo 18 señala lo que reciben los que están en Adán. El versículo 18 claramente señala lo que reciben los que están en Adán. ¿Y qué señala? Que reciben condenación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y esa es la forma en que el hombre está desde su nacimiento. Pero también señala los que reciben lo que están en Cristo. Mira, dice que de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, la aprobación divina que lleva a tener una vida eterna con Dios. Ahora, mira el versículo 19. En el versículo 19 señala el por qué, una vez más, el apóstol Pablo, del por qué los que están en Adán reciben condenación y el por qué los que están en Cristo reciben la justificación. Dice, porque así como ¿por qué? Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora, la pregunta cuando uno lee eso o debe hacerse es: ¿qué desobedeció Adán? ¿Y por qué las implicaciones de su desobediencia hacia todos los que vienen de él? Ahora, esa pregunta y esa respuesta la veremos la próxima semana, porque la próxima semana trataremos la teología del pacto y en específico el pacto de obras, para poder entender por qué la obra de Adán tuvo esas repercusiones. Ahora, en torno a Jesucristo, dice, Jesucristo, ¿qué hizo? Obedeció. Dice, así también por la obediencia de uno. ¿Qué obedeció? Eso lo veremos nosotros en el cuarto y quinto domingo de este mes, al ver y a enfatizar la obediencia pasiva de Cristo y su obediencia activa. Así que todas esas preguntas que surgen de un pasaje tan denso como este tienen que resolverse no en una prédica, sino en una serie de enseñanzas que amplíen todo lo que aquí está encerrado. Ahora, habiendo escuchado entonces lo que el apóstol Pablo hace, que básicamente la base teológica de por qué los que están en Cristo deben estar plenamente seguros de su salvación, un judío, como es típico en esta carta, un judío imaginario, que podría estar escuchando lo que Pablo está diciendo, podría llegarse a hacer esta pregunta. Ok, Pablo, he entendido lo que has dicho. He entendido que se está en Adán, y los judíos también creían que en Adán todos habían pecado. Eso es bíblico. Y entendía el contraste que hacía con la obra de Cristo. Pero la pregunta que le saldría a un judío es, bueno, si esto es así, Pablo, ¿qué entonces, para qué Dios nos dio la ley? ¿Para qué Dios nos dio la ley? Si hay un principio dentro de la ley que Dios dio por medio de Moisés, hay un principio. Ese principio es, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley?
Pablo, sabiamente y lógicamente, como son sus epístolas, responde esto en el versículo 20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Jamás el objetivo de la ley fue dar vida, mis hermanos. No, ¿cuál era el objetivo de la ley? Que el hombre se diera cuenta de su pecaminosidad, que el pecado fuera claramente expuesto, que el pecado fuera claramente expuesto. Ese era el objetivo de la ley. Ahora Pablo dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo? Aún desde la promulgación de la ley, junto con la ley dada por Moisés, que dio también Dios, el sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque claramente la ley no era para llevar a vida, pero el sistema sacrificial apuntaba a la obra del verdadero sacrificio del Cordero de Dios. Así que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. En la cruz, mis hermanos, podemos ver que ni lo más vil que el pecado del hombre puede frustrar la salvación de Dios. En la cruz podemos ver que ni lo más vil del hombre puede frustrar la salvación de Dios. Y Pablo termina esta gloriosa exposición de la obra de Cristo, quien revierte en los suyos las consecuencias del nacer en Adán, con una expresión de alabanza y de victoria. Dice en el versículo 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo cierra con la frase que resume todo este capítulo 5: vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que sin duda los que están en Cristo tienen plenamente asegurada su salvación, pues Dios no los ve a ellos, ve a Cristo. Así lo ilustraba el teólogo Charles Hodge. La relación de Cristo para con su pueblo es como la relación de un abogado para con su cliente. El cliente ni siquiera tiene que presentarse en el tribunal. A él no se le escucha, a él no se le considera. Está escondido en su defensor. Es el abogado, no a nosotros a quien se ve. Se le escucha y se le considera. Como dice el precioso himno que cantamos continuamente en la congregación, Roca de la Eternidad. Hay una parte del himno que dice: sé mi escondedero fiel. Sé mi escondedero sí fiel. Mi hermano, cuando estemos frente a la presencia de Dios en el juicio eterno, ¿en quién nos vamos a esconder? Estamos en Cristo. Estamos en Cristo y no dudo en ningún instante de mi salvación, porque he entendido el plan eterno de salvación del Señor Jesucristo.